Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Hoy continuamos con nuestro curso de formación básica en apologética y veremos el tema titulado El espíritu de división. Iniciemos este tema diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El espíritu de división. Vamos a ver este tema del espíritu de división porque acabamos de terminar de ver el tema de la apostasía. Y la apostasía y el espíritu de división van muy de la mano. En los últimos tiempos ha aumentado la división dentro de la iglesia gracias al espíritu de la división, lo que luego produce la apostasía en la iglesia. Estos apóstatas comienzan primero dividiendo la iglesia por dentro para luego irse de ella, pero no solos, sino que arrastran a muchos detrás de sí, y es que desde siempre ha existido la división dentro de la iglesia. Aún en los apóstoles, a Jesús, que había elegido a los 12, habían dos que querían tener los primeros puestos, no querían ser igual a los demás. Así pasa hoy dentro de la iglesia católica. Hay hermanos que van a la misa, que tienen un cargo en la iglesia, consejo económico, consejo de pastoral, delegados de la palabra, encargados de sector, coordinadores de algún movimiento, cocineras, entre otros, pero no se hablan entre ellos. Mejor si se sientan en bancas separadas, lo más lejano posible de entre ellos, y la más mínima posibilidad se insultan o se ofenden cuando pueden, cuando se logran encontrar. Hay división dentro de la iglesia y eso lo notamos muy seguido. Aún en los sacerdotes, hay sacerdotes que no se llevan con otros sacerdotes, hay obispos que no se llevan con otros obispos, obispos que no se llevan con algunos de sus sacerdotes. Hay mucha división en la iglesia. Por todo esto, la unidad del Espíritu en la iglesia es fundamental para la vida, así que nosotros, miembros, como el cuerpo de Cristo, estamos obligados a cuidar, a proteger, a velar por el vínculo de la paz, por guardar esa unidad. Y San Pablo ya nos lo va a decir en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en los versos del 2 al 3. San Pablo a los Efesios 4, 2 al 3 dice: con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Palabra de Dios. Dice San Pablo: procuren mantener el vínculo de la paz, sopórtense mutuamente, sopórtense unos a otros, porque la voluntad de Dios es que todos nos amemos los unos a los otros, que no haya división, que no haya separación, que no haya desgarre, sino que nos mantengamos en una unidad completa. Todo lo contrario del enemigo, la labor del maligno es la destrucción del cuerpo. Muchas veces aprovechando una falsa unidad, una aparente unidad que se ven de caritas, que se hablan bonito, pero en el fondo no se quieren. El diablo aprovecha, el enemigo aprovecha para usar esa falsa unidad y crear una división. Ya lo decía San Juan en el capítulo 10, verso 10. San Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de estar de la mano de la unidad, porque el que está de la mano de la división no está de la mano de Dios, sino de la mano del enemigo del Señor. El que está en la unidad y el que persevera buscando siempre la unidad, ese sí está de la mano del Señor. Pero para poder encontrar la unidad necesitamos dos cosas: discernimiento y espíritu de sabiduría. Porque yo tengo que saber distinguir entre lo bueno y lo malo y ser sabio para poder aplicar un buen concepto luego de poder distinguir, de discernir entre lo bueno y lo malo. Y este espíritu de discernimiento y de sabiduría, gracias a Dios, ya lo tenemos dentro de nosotros todo lo que somos hijos de Dios. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 10, primera de Corintios 12:10, dice Pablo: a otros poder de hacer milagros, a otros don de profecía, a otros don de discernimiento de espíritu,
a otros facultad de hablar diversas lenguas, palabra de Dios. Pablo nos habla a nosotros de los dones que cada uno de nosotros recibimos, de los dones que cada uno de nosotros tiene dentro, de gracias al bautismo. Y dice, a muchos se les ha dado el don de discernimiento del Espíritu. Que no lo sepamos usar, bueno, nos dejamos llevar muchas veces por las apariencias, por lo primero que vemos, por lo primero que escuchamos, y se nos olvida lo demás. Pero de que todos tenemos el don de discernimiento, todos lo tenemos. Pero también dice Santiago que muchas veces la sabiduría no la tenemos. Salomón, por ejemplo, le pidió la sabiduría a Dios y Dios le dio todo lo demás. Muchas veces nosotros pedimos todo lo demás y se nos olvida pedir la sabiduría. Santiago nos va a decir que si no tenemos la sabiduría o nos cuesta aplicar la sabiduría, el don de la sabiduría, pues que se lo pidamos a Dios, que Dios nos lo va a dar con mucho gusto. Carta a Santiago, capítulo 1, verso 5, Santiago 1:5 va a decir, si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, seguro que se la concederá, pues Dios da a todos generosamente y sin echarlo en cara. Palabra de Dios. Santiago nos dice, el don de discernimiento ya lo tienes, y el de sabiduría también, pero si sientes que te hace falta, si sientes que te cuesta en distinguir entre lo bueno y lo malo, nos cuesta darnos cuenta quién está en la verdad y quién está en el error, nos cuesta ir viendo quién de nosotros va a cambiar, entonces pídanselo a Dios, que Dios regala sus dones sin echarle en cara a nadie. Él regala todo para que nosotros podamos ser cada vez mejores y podamos distinguir mejor las cosas que tenemos enfrente, las cosas que escuchamos y las cosas que pasan en la iglesia. ¿Por qué es importante discernir? ¿Por qué tenemos que saber nosotros llevar adelante un don de discernimiento y no dejarnos llevar por cualquier cosa que nos digan o cualquier tontería que pueda surgir en la iglesia y empezar a dividir? Es que por este padre, es que por esta gente, es que por este coordinador, es que por este miembro, y rápido empiezan a dividirse, yo me voy con este, yo me voy con aquel. ¿Por qué necesitamos el don de discernimiento? Bueno, porque cuanto más nos acercamos al final, el enemigo trabaja con más fuerza con el fin de engañar a todos, pues que él sabe que le queda poco tiempo. En el Evangelio, en la carta de Judas, en el verso del 17 al 19, carta de Judas del 17 al 19, el escritor nos va a decir, en cambio vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían, al final de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos, que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, pues llevan una vida solo natural sin tener el Espíritu. Palabra de Dios. Nos dice Judas, tengan cuidado, porque van a aparecer hombres y mujeres que vivirán solo por sus pasiones. ¿Qué significa esto? Vivirán según su deseo, su forma de ser, su forma de comportarse. No les va a importar la iglesia, con tal ellos estén bien carnalmente, no les va a interesar estar podridos espiritualmente. Y entonces son los que empezarán a crear divisiones dentro de la iglesia y empezarán a crear un ambiente según el cual no podríamos estar. San Pablo también ya nos advertía de esto, que iban a aparecer engañadores, que iban a aparecer personas que iban a dividir la iglesia por dentro. En 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, 1 de Timoteo 4:1, Pablo decía, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañosos y a doctrinas diabólicas. Palabra de Dios. Estos que apostatarán de la fe no significa que estaban afuera de la iglesia, porque para poder ser un apóstata primero tengo que estar adentro de la iglesia. No puedo ser apóstata estando fuera de la iglesia, no. Para ser un apóstata tengo que estar adentro de la iglesia. Y dice Pablo que esos que van a estar adentro de la iglesia, cristianos que profesan la fe, que van a la misa, que asisten a las congregaciones, que son muy amigos de los sacerdotes, que quizás son hasta los que más amigos son de los sacerdotes, que les dan su ofrendita seguido, que les dan su comidita seguido, que los llevan a la casa todo el tiempo, que están pendientes, que los van a ir a visitar, que les llevan dinerito. Pero a veces son los más hipócritas y los que más dividen a la iglesia, los que más están, porque se sienten tan cerca que empiezan a tener espíritus engañadores.
Ya lo dirá Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, lo va a decir Pablo. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios. Aparentarán tener piedad, pero en la práctica renegarán de su eficacia. Guárdate también de ellos. Palabra de Dios. Pablo lo dice bien claro. Hay muchos que aparentan ser cristianos profesos, aparentan ser buenos cristianos, pero en la práctica uno se da cuenta que de cristianos no tienen nada. Hay muchos que van a la iglesia, que perseveran, que se acercan, que mucho cuidadito, que mucho cariñito con el Padre, que muchas cositas en la iglesia, que, no, yo trabajo, yo lucho, pero no quieren casarse, no quieren comulgar, no se confiesan, les da lo mismo insultar al Padre o no, les importa poco quién sea el que vaya a la misa, ellos no van a la misa de todas maneras, van a otro lado a divertirse, a pasarla bien. Pero todo esto pasa porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo, él sabe que es poco el tiempo que les puede quedar, él sabe que ya le falta poco, que ya está cerca el fin. Por eso Jesús, para evitarnos mezclarnos con estos y evitar el espíritu de la división, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, en el verso 16, Mateo 10:16, Jesús nos lo dice claro: sabed que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Palabra de Dios. Mateo 10:16, Jesús lo dice claro: sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. O sea, hay que ver la forma cómo ser mejores, cómo distinguir esto, porque ¿por qué vamos a hacerlo? Bueno, porque así como Dios tiene colaboradores, también el enemigo tiene colaboradores. Primera de Corintios capítulo 3 verso 9, Primera de Corintios 3:9 nos va a decir: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Palabra de Dios. Pablo lo dice claro: Dios tiene colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? Los que construyen el terreno de Dios, los que cultivan el campo, los que construyen el edificio de Dios, que es la iglesia. Pero el enemigo también tiene colaboradores. En 2 de Corintios capítulo 11 del 13 al 15, 2 de Corintios 11 del 13 al 15, Pablo va a decir: porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y nada tiene de extraño, pues hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Palabra de Dios. Dentro del mismo campo donde trabajan los trabajadores de Dios, también trabajan los trabajadores del enemigo y buscan cómo sembrar cizaña, cómo destruir la cosecha. Dentro del mismo edificio donde construyen los obreros de Dios, también construyen los obreros del enemigo, tratando de derrumbar el templo de Dios. Son falsos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, bien lo dice, que se disfrazan de esto, pero sus obras son todas las contrarias a la unidad, son completamente la división. Por ello, San Pablo nos va a recomendar a nosotros que nosotros vivamos en el espíritu de la unidad, en la unidad del espíritu por sobre todas las cosas. Carta a los Efesios, capítulo 4, del 1 al 4. Efesios 4, del 1 al 4, Pablo va a decir: os exhorto pues yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la llamada que habéis recibido, con toda la humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pues uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Palabra de Dios. Pablo dice: vivamos en el vínculo de la unidad. La unidad es lo que Dios quiere, la unidad es lo que Dios manda, la unidad es lo que Dios por sobre todas las cosas espera de nosotros. La unidad es lo que Dios quiere, y eso por sobre todas las cosas es lo que Dios espera de nosotros, que vivamos en unidad.
Pero el enemigo quiere todo lo contrario. El enemigo quiere la división. El enemigo quiere que nos separemos, que rompamos el cuerpo, que desordenemos la cosecha. Y por eso va a buscar la forma cómo hacerlo, y muchas veces se mete dentro de la iglesia solapadamente y dentro de la iglesia destruye. Carta de Judas, versículo 4, carta de Judas, verso 4 dice: porque algunas personas se han introducido solapadamente, gente a la que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia condenatoria. Son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Judas dice claro que son gente que está dentro de la iglesia solapada, que se convierten en libertinaje, que buscan la forma como por cualquier pretexto la diversión, la chorcha, la alegría, sentirse bien, y dejan a un lado la santidad y la serenidad de la iglesia. Buscan la manera como destruir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dirá Pablo que todos nosotros somos templo del Espíritu Santo, del hermano, la hermana, los vecinos, todos somos templo del Espíritu Santo, porque somos cuerpos de Dios. Y no podemos destruir este templo insultando al vecino, buscando ofender al otro, creando división aquí. No podemos hacer eso. Primera de Corintios capítulo 3 del 16 al 17, Primera de Corintios 3 del 16 al 17 va a decir Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Palabra de Dios. Pablo lo dice claro: no podéis destruir el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? La iglesia, no. La casa de madera, no. Es la persona que va ahí, que la persona que se congrega ahí. Ese es el templo de Dios. Por eso no podemos ser divisores nosotros. Tenemos que buscar la unidad. Sopórtense mutuamente unos a otros, decía Pablo. Ahora bien, hay dos tipos de personas que dividen a la iglesia: los inmaduros y los que solo buscan el bienestar propio. ¿Quiénes son los inmaduros? Primera de Corintios 3, del 1 al 4, Pablo nos lo va a decir. Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Yo, hermanos, no pude hablaros como a personas espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en la fe de Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no la podía soportar. Y ni siquiera ahora lo soportáis, pues seguís siendo carnales. Porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no creéis que seguís siendo carnales y vivís en lo humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no estáis procediendo según criterios humanos? Palabra de Dios. Dice Pablo, hay unos que son inmaduros, muy inmaduros, que se van con este cura porque este cura es el que les gusta, y el otro no porque el otro no les gusta. Que siguen la misa de este cura porque es el que ha estado mucho tiempo y el otro no. Son católicos inmaduros, que no cambian y no se dan cuenta que no seguimos a hombres, sino a doctrinas de Dios. No se dan cuenta que no seguimos a un personaje en la iglesia, sino a Dios, el Salvador del mundo. Y no importa qué cura sea el que esté enfrente de nosotros, hay que seguir a Dios. Estos que son inmaduros tienen ciertas características como los celos, las envidias, las contentas, las peleas. Carta a Santiago, Santiago nos va a decir más o menos cómo son ellos. Santiago capítulo 3 del 13 al 16. Santiago 3 del 13 al 16 dice: ¿hay entre vosotros alguien sabio o con experiencia? Pues que lo demuestre con su buena conducta, con las obras inspiradas en la humildad que da la sabiduría. Pero si vuestro corazón encierra amarga envidia y ambición, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde hay envidia y ambición, brota el desconcierto y toda clase de maldad. Palabra de Dios. Pablo lo dice claro, son celosos, envidiosos, buscan ambición, jactarse de todo lo que ellos tienen, solo buscan lo terrenal. Son cristianos inmaduros que no quieren cambiar, que no quieren pasar a ser cristianos auténticos. Pero esos no son tan peligrosos. Los más peligrosos son aquellos que parece que ya crecieron, pero que solo buscan lo suyo en la iglesia. Buscan servirle a Dios, pero con tal de conseguir algo de la iglesia. Son los primeros que están ahí, pero es que porque quieren algo, quieren conseguir algo de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 4 del 18 al 21. Primera de Corintios 4 del 18 al 21 Pablo va a decir: algunos ya lo están celebrando, pensando que no voy a ir a vosotros, pero si Dios quiere, iré pronto a visitaros. Entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder. Pues el reino de Dios no consiste en mera palabrería, sino en poder. ¿Qué preferís?
que vaya donde vosotros a imponer disciplina o con amor y espíritu de mansedumbre. Palabra de Dios. Pablo dice, hay unos que se la llevan, que son orgullosos, que con su palabrería van a crecer, pero en el fondo están buscando algo. Ellos sirven a Dios, sí, quieren ir ahí, pero están celebrando, no, si yo sirvo a Dios, que yo aquí, todo, pero tratan de buscar algo ellos, honores, poder, lugares en la iglesia, privilegios, pero ellos quieren sentirse importantes, pero no buscan a Dios con el corazón de la humildad y la sencillez que decía Jesús, sino que buscan cómo sobresalir, cómo ser los más importantes entre los demás. Qué terrible error es aquel de estos que están en las cosas de Dios solo buscando lo suyo propio. Es por eso que Dios permite las pruebas en la vida del cristiano. Es por eso que Dios permite que suframos, que padezcamos, que pasemos calamidades, porque así se va a manifestar si nosotros de verdad servimos a Dios porque queremos, porque lo amamos, porque sentimos hijos de Dios, o porque nos sentimos bien que nos saluden, que nos digan algo bonito, que nos lleven de la mano, que nos digan algo increíble, que nos den cosas. ¿Por qué servimos a Dios? Muchas veces eso es lo que tenemos que distinguir en nuestro corazón. El divisionario se distingue porque, a diferencia del inmaduro, que tarde o temprano va a madurar, pero mientras no lo haga se demuestra como inmaduro, el que solo busca lo suyo propio tiene podrido el corazón, no tiene un corazón recto. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 13, segunda de Timoteo 3:13, Pablo nos va a decir, en cambio los malos y los embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Palabra de Dios. Estas personas que tienen el corazón podrido, el corazón duro, serán siempre usadas por el diablo para intentar traer división a la iglesia. ¿Por qué? Porque están llevadas por el espíritu de la división. Están llevadas por el espíritu de la enemistad, de los que causan división a cada momento. Pero ya Judas nos va a dar a nosotros algunas características por las cuales nosotros podemos distinguir a quiénes son estos divisionarios. Judas nos va a dar a nosotros cierta característica de ellos. Judas, versos del 12 al 13 y 16, carta de Judas, versos del 12 al 13 y 16 dice, esos que banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes y se apacientan a sí mismos, son una mancha, son nubes sin agua, zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos y arrancados de raíz, doblemente muertos, son olas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Estos son unos murmuradores, descontentos de suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras altisonantes, que aludan por interés. Palabra de Dios. ¿Qué dice Judas? Judas nos da 8 características en estos versos en los cuales podemos distinguir quiénes son los que dividen la iglesia. Primero, dice que son egocéntricos. Ellos mismos buscan sobresalir ellos están por encima de los demás, son los mejores que los demás. Segundo, no tienen buen fruto, aunque aparentan ser cristianos de misa, de perseverancia, de trabajar en la iglesia, son pecadores, les importa poco la gracia de Dios, pecan cuando quieren, se apartan de la gracia de Dios cuando ellos pueden. No tienen buen fruto. Número 3, son implacables, intemperantes, iracundos, no hay bondad en ellos, en la más mínima posibilidad humillan al otro, insultan al otro, tratan de decir, si yo lo hacía mejor, usted no sirve, tratan la forma como hundir a los demás. Son murmuradores también, les gusta hablar de poquito en poquito y tratan de destruir al otro, no tratan la forma como poner en mal a las demás personas para siempre ellos quedar en bien. Son querellosos también, que no dan su brazo a torcer. Ellos dicen lo que dicen y punto, y nadie tiene la razón, solo ellos. Son querellosos en ese sentido. Andan según sus deseos, no buscan hacer la voluntad de Dios, sino lo que ellos creen que es lo correcto, lo que ellos sienten que es lo mejor, no la voluntad de Dios. Hablan cosas infladas, exageran, son dramáticos, inflan las cosas con tal de que ellos sean los mejores, que ellos sean siempre los que saben más. Y por sobre todo son aduladores, son manipuladores por excelencia, son aquellos que no saben hacer las cosas, pero bien que saben ganarse a la gente, bien que saben metérselo al bolsillo, son aquellos que tienen dulce en la boca y ganan a la gente con facilidad, pero están totalmente alejados de Dios y totalmente alejados de la doctrina de Dios. Dios quiere que nos apartemos de esas personas, que tratemos nosotros de ser personas distintas, pero cada uno de nosotros también puede ser divisor,
también de nosotros, cada uno de nosotros puede tener el espíritu de la división. Por eso, huyamos de todo peligro de ser hallados ante Dios como divisionarios. Presentémonos al contrario en humildad nuestro corazón al Señor para que Él se nos revele y nos limpie por su espíritu. El Salmo 51:12 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. Pidámosle a Dios que cree en nosotros un corazón puro y que, como decía San Francisco de Asís, siempre obedientes y sujetos a los pies de la Santa Iglesia, firmes en la fe católica, guardemos la pobreza y la humildad y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, amen, conozcan y defiendan su fe, para no ser divisionarios, sino tener la unidad y buscar construir juntos el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Gracias por estar pendiente de estas lecciones. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 10 de este curso. Fórmense, conozcan, aman y defiendan su fe. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.